Bueno, muy buenos días para todos. Hoy, 30 de agosto del 2021, damos inicio a la segunda semana de nuestra asignatura de desarrollo del pensamiento lógico. No voy a arrancar hoy con la revisión de las actividades porque acabo de mirar y solamente 4 personas han subido la actividad. Recordemos que tenemos plazo hasta el 1 de septiembre. Ya para esta actividad se acorta el plazo en el sentido de que solamente voy a recibir la segunda actividad hasta el próximo 5 de septiembre, o sea, el domingo a las 23 horas, porque las clases, como habíamos hablado, las clases sincrónicas van a ser los días lunes de 8 a 9, lo que quiere decir que pues obviamente tengo que tener las actividades hechas para comenzar con ellas. Sin otro particular, voy a compartir pantalla para poder arrancar la clase y poder, digamos, hacer la presentación del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es cómo aprendemos. Ahí están viendo la pantalla, por favor me avisan. Sí, sí, señor. Ok, cuando pregunte, por favor me responden porque tengo solamente la presentación, entonces a veces se me dificulta saber quién está allí, digamos, si están o si se cayó la señal. Bueno, ¿cómo aprendemos? La importancia de las preguntas. En la clase anterior hablábamos de eso, de cuál importantes son las preguntas dentro del proceso del desarrollo del conocimiento y aún mucho más en el tema de la lógica. Yo lo decía la semana pasada cuando hablábamos de las preguntas y decíamos que muchas de las cosas que desafortunadamente la educación nuestra se tiene es que a los niños se les quita la posibilidad de preguntar y al cercenar esa posibilidad pues obviamente se pierde gran parte de lo que es el desarrollo del pensamiento lógico en muchas de las personas, o sea, empezamos a tener temores, a tener digamos miedos de alguna forma para preguntar. De hecho, yo creo que a todos nos ha pasado de alguna forma que cuando se pregunta, uno tiene la respuesta, pero le da miedo decir y deja que otro compañero o otra persona dé la respuesta y después de eso dice, ay, yo sabía. ¿Sí? Es por ese temor. Un poco lo que debemos hacer en este proceso y más en esta carrera, en esa posibilidad de ingeniar que son ustedes como ingenieros, es eso, es preguntarnos permanentemente y a partir de allí poder desarrollar mucho de este pensamiento lógico. Digamos, responder preguntas nos permite de alguna forma establecer esa relación de aprendizaje que a lo largo de la vida tenemos. Por eso es que, digamos, el primer elemento que nos da el aprendizaje y el conocimiento es la experiencia, ¿sí? Desde niños vamos experimentando cosas, recordemos, lo decíamos la clase pasada, yo me empiezo a parar, me caigo, cuando estoy bebé me empiezo a parar, me paro hasta que la experiencia me enseña a tener equilibrio y a partir de allí empiezo a dar los primeros pasos y hasta que logro el equilibrio ya empiezo a caminar y después empiezo a correr, o sea, sin darme cuenta la experiencia juega un papel fundamental y esencial dentro de lo que es el aprendizaje. Sí, pero igualmente dentro de esa experiencia hay todo lo que es ese proceso dinámico y continuo, digamos, de las personas dentro de ese entorno social que nosotros vivimos. Entonces, hay personas que, digamos, están aisladas por circunstancias sociales y se les dificulta más el aprendizaje, mientras que hay personas que están relacionadas con mucha comunidad y eso facilita de alguna forma ese proceso de aprendizaje que sea, digamos, en la práctica mucho más real y efectivo y que ese conocimiento nos pueda servir para tener elementos fundamentales dentro del desarrollo del conocimiento. ¿Sí? Hay un elemento, es que el aprendizaje es, digamos, en todo momento tenemos que ser activo, ¿sí? El aprendizaje no puede ser pasivo, siempre nos debe interesar de alguna forma querer aprender. Y obviamente ese querer aprender nos da la posibilidad de conocer, comprender y adquirir destrezas dentro de ese proceso dinámico que tenemos. Y eso a la vez va a favorecer muchos de los elementos que normalmente se dan, que son como esa curiosidad de aprender y de conocer. A eso se le conoce como motivación del sujeto. En términos prácticos, las personas tenemos esa motivación de querer aprender. Obviamente lo decía que los modelos sociales, digamos, de educación
y todo lo que hoy se da en nuestro medio, a veces dificultan que esa motivación se dé, pero en la práctica se debe buscar lograr que todas las personas tengan motivación para querer y poder aprender. Hay, digamos, algunas bases de lo que es el aprendizaje humano. ¿Sí? Lo primero que decíamos es que nosotros somos una población social de interacción, y esa población social de interacción nos permite de alguna forma relacionarnos con el entorno, y allí juega un papel fundamental que los órganos de los sentidos. Entonces nosotros aprendemos a interactuar con el entorno viendo, tocando, hablando, oyendo, ¿sí? Y esto nos ayuda de alguna forma a que esas percepciones y esos conocimientos nuevos los vayamos adquiriendo, los vayamos almacenando dentro de nuestra mente, y después nos sirva para que de alguna forma, pues obviamente podamos entender y comprender ese entorno y poder relacionarnos con las otras personas. Ya decíamos de alguna forma que el aprendizaje no es un proceso cognitivo, sino de percepción, o sea, lo percibimos. El tema de percepción juega un papel fundamental en el mundo, obviamente en razón a qué, a que cuando uno percibe las cosas, pues obviamente genera que muchos de los órganos de los sentidos se activen, y esto hace que en la práctica juegue un papel fundamental en todo este proceso de aprendizaje, y a partir de ello nos va a permitir generar una interpretación subjetiva, digamos, basadas en nuestro conocimiento de lo que en ese entorno, en esa relación se esté dando. Entonces, importante tener en cuenta estos elementos que juegan un papel fundamental dentro de lo que es la base del conocimiento. A manera de primera conclusión, podemos decir que el aprendizaje está relacionado con la experiencia. Lo dijimos claramente, en la medida en que nosotros experimentemos permanentemente, vamos perfeccionando ese conocimiento, nos va generando que comprendamos mejor, que reflexionemos, que pensemos, que actuemos de mejor forma dentro de ese proceso de aprendizaje. Entonces, nuevamente reiteramos que esa relación con la experiencia juega un papel fundamental dentro de lo que es el aprendizaje. Lo segundo es que, digamos, la experiencia afecta ese hacer y ese pensar, porque lo que hacemos es que cada vez que nosotros estamos, digamos, teniendo experiencia de una actividad, teniendo experiencia de una acción o un hecho que estemos haciendo, lo vamos perfeccionando, y esto nos hace de alguna forma que ese hacer, ese permanente hacer, pues nos permita de alguna forma, digamos, dinamizar ese aprendizaje, y a partir de allí, pues obviamente tener una posibilidad de que ese aprendizaje nos permita evidenciar claramente que ese aprendizaje, llamémoslo, lo tengamos de manera independiente, y cada individuo, pues obviamente tenga una forma muy particular de poder experimentar ese aprendizaje. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, que la experiencia juega un papel esencial y fundamental dentro de lo que es el proceso de aprendizaje. De ahí que muchas de las cosas que nosotros hacemos es eso, es que hagamos actividades con un único propósito. Ese único propósito conlleva una acción, es que ustedes puedan dar respuesta inmediata y se apropien del conocimiento experimentando permanentemente. ¿Cómo creen ustedes que aprendemos más? Entonces, coloco ahí un listado que alguno de ustedes me va a decir. Entonces, yo digo, cuando enseñamos, cuando hacemos, cuando hablamos, cuando vemos y escuchamos, cuando vemos, cuando solamente escuchamos, oímos, o cuando leemos. ¿Cuándo creen ustedes que se aprende más? Cuando hacemos. Cuando enseñamos también. El primero que me Porque dijo, ¿cuándo cuando... qué? Perdón. ¿Alguien habló primero el que dijo Ah, algo? perdón. Cuando hacemos. Bueno, cuando está uno haciendo, y la otra persona dijo cuando enseñemos. Obviamente, si uno mira, digamos, todo lo que es la teoría del aprendizaje, Gleiser establece que en muchos de los elementos nos dan, digamos, particularidades para poder establecer esa relación del conocimiento, ¿sí? Y que muchos de este sistema, digamos, de aprendizaje está dado por la información que tenemos, cómo nos comunicamos, los mismos dispositivos que se tienen, ¿sí? Y a partir de allí, William Gleiser estableció una pirámide que se llama la pirámide del aprendizaje.
Esa pirámide de aprendizaje establece, voy a adelantarme, ahorita nos devolvemos, a que aquí tengamos, digamos, una base fundamental de cada uno de los elementos que decíamos. Entonces decía que cuando leemos, por lo general se queda dentro del aprendizaje un 10%, cuando escuchamos un 20%, si leemos y escuchamos, o sea, leemos en voz alta, aumenta esa captación del aprendizaje. Cuando vemos y miramos un 30%, cuando vemos y oímos un 50%, cuando hablamos, preguntamos y repetimos un 70%, cuando escribimos, interpretamos y participamos un 80%, cuando explicamos, resumimos e ilustramos un 95%. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente el aprendizaje mayor se da cuando uno enseña, ¿sí? Y esto es fundamental, ¿en qué sentido? En el sentido de que de alguna forma cuando tú enseñas algo es porque ya te has apropiado de ese conocimiento y lo puedes transmitir. Desde ahí la importancia de tener, digamos, cómo jugarle a ello. Y esta pirámide nos va a permitir a nosotros de alguna forma poder emprender, digamos, experimentos que nos permitan decir cómo aprendemos. Cuando yo llego y digo, oiga, voy a escribir, voy a interpretar y voy a participar en un elemento dado, pues me da unos alcances altísimos. Entonces yo, digamos, todo esta pirámide nos permite un poco reflexionar sobre cómo nosotros nos apropiamos del conocimiento, ¿sí? Yo recuerdo que anteriormente nos decían a nosotros, el leer es fundamental, que nos permite de alguna forma, digamos, ver muchas de las cosas que están dadas. De hecho, cuando nosotros leemos, uno de los elementos que se acentúa dentro de nuestro proceso de conocimiento es la ortografía, ¿sí? Y esto está basado ¿en qué? En que estamos viendo cómo se escriben las palabras. Y al ver cómo se escriben esas palabras, pues obviamente nos va a permitir que nos apropiemos de eso. Pero si leemos en voz alta, pues obviamente estamos acentuando el ver, el oír, y nos da un porcentaje mucho mayor, ¿sí? Entonces, muchas personas, por ejemplo, utilizan este método. Cuando están leyendo, leen en voz alta. Entonces, está afianzando la lectura, la escucha y la observación. Y esos tres elementos me agudizan, me aumentan de alguna forma la posibilidad de conocimiento. Entonces, de ahí la importancia de ello. Ahora, si tenemos ese 50% y empezamos a preguntarnos, pues obviamente se aumenta más. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, muchas veces cuando uno está leyendo, hay palabras que no conoce. Entonces, si uno se pregunta, ¿y esto qué querrá decir? Y uno busca eso, pues el conocimiento se va afianzando cada vez más. Entonces, esta pirámide de Gleiser establece que en la práctica muchos de estos elementos que están planteados nos van a ayudar, nos van a permitir que en la práctica nos sirvan dentro de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Alguno tiene una pregunta? Hello, ¿no? Bueno. No, profe. Aquí lo decía, en términos reales, el aprender nos da un mayor nivel, el hacer, el tema de la autonomía y la autoestima nos ayuda de algunos elementos a reflexionar, pero encontramos que definitivamente el enseñar es la forma mucho más activa y digamos, la que mayor nos aporta dentro de lo que es el nivel de conocimiento. ¿Cómo desarrollamos el pensamiento lógico en un ingeniero? Entonces tenemos algunos elementos que son fundamentales. Nosotros tenemos dos elementos dados. Uno es el aprendizaje. La mayoría de personas a lo largo de la vida aprendemos, pero un elemento fundamental que debe tener el ingeniero, y más el ingeniero de sistemas, es el pensamiento lógico. O sea, ordenar ese aprendizaje, ¿para qué? Para poderlo tener como marco de referencia, y a partir de allí, si nosotros desarrollamos el pensamiento lógico, el tema de la programación se nos va a facilitar muchísimo. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que tener para poder pensar como ingenieros es apropiarnos del conocimiento teórico, ¿sí? Por eso es fundamental que nosotros como ingenieros tengamos que permanentemente estar investigando teóricamente, ¿sí? Si tú aprendes a apropiarse de ese conocimiento teórico, le va a permitir de alguna forma aplicarlos en actividades diarias de la carrera. Entonces van a surgir cosas y eso en términos generales vamos llegando a esa fase de
experimentar con esos conocimientos teóricos iniciales. Y a partir de allí lo que hacemos es gestionar un saber a través de un proceso. ¿Sí? Ese proceso nos va a permitir captar la información, apropiarnos y poderla, digamos, transmitir o poderla aplicar. Y eso, pues, obviamente, ese proceso, digamos, del conocimiento, del saber, pues, se nos va a facilitar si nosotros nos apropiamos de esos conocimientos teóricos. Eso va a hacer que en la práctica, pues, obviamente, podamos establecer un conjunto de tareas organizadas y lógicas para desarrollar muchos de los problemas que nosotros vamos a enfrentar. Y con base en ello, pues vamos a tener un poco la coherencia de los conceptos teóricos para poder desarrollar todo lo que a lo largo de nuestra carrera nosotros vamos a hacer. Entonces, es fundamental entender que ese aprendizaje del ingeniero tiene que tener un pensamiento lógico que nos va a llevar ¿a qué? A estructurar, a teorizar organizadamente y lógicamente todo lo que son esos conceptos teóricos para poder dar respuesta a muchas de las inquietudes que normalmente y a lo largo de nuestra carrera, de nuestra vida profesional, nos vamos a enfrentar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, el pensamiento lógico como requisito funcional en la ingeniería, o sea, como ingeniero y cómo funcionamos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que de alguna forma tenemos que resolver problemas. Entonces, para resolver problemas, lo primero que nosotros tenemos que hacer como humanos es poderlos entender. Si nosotros no entendemos un problema, pues es mucho más difícil poderlo resolver. Entonces, por eso tenemos que detectar y reconocer claramente el problema, y esto nos va a dar, si nosotros entendemos claramente ese problema, nos va a dar como el punto de partida. ¿Para qué? Para que podamos resolver, digamos, ese problema que en términos prácticos nos estamos enfrentando. Importante entender que, digamos, no solamente como ingenieros, sino en la vida de todo ser humano, existen distintos medios de problemas que nosotros estamos viviendo. Algunos son simples, otros son complejos, pero en términos prácticos, la vida nos ha enseñado a eso, a que sin darnos cuenta, muchas de las situaciones que nosotros vivimos, que ya no los vemos como problemáticas, son problemas. ¿Sí? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Tengo que hacer esto? Entonces, siempre hay una interrogante, un cuestionamiento que si lo miramos, pues obviamente es un problema porque tiene una solución. Algunos, ya lo dijimos, son simples y otros son complejos, pero quizá en la vida como ingenieros nosotros tenemos que comprender, analizar y buscar la solución a ese problema, y ahí es donde juega un papel importante de ese pensamiento lógico. Entonces, tenemos que comprender el problema, tenemos que analizarlo. Una vez comprendido y analizarlo, viene el camino y es la salida, es la solución al problema. Entonces, de ahí la importancia de que la necesidad de los ingenieros es desarrollar un pensamiento lógico y una adecuada interpretación abstracta para lograr la resolución eficiente y efectiva de cada uno de los problemas que nosotros enfrentemos. Entonces, importante evidenciar eso desde nuestro comienzo. Nosotros tenemos que comprender, analizar para poder dar solución a un problema. No podemos solucionar el problema sin haberlo entendido, porque obviamente esa solución estaría siendo errónea, y eso pues obviamente dejaría mucho que desear de lo que es nosotros como ingenieros, digamos, de sistemas y computación. La capacidad creativa para solucionar los problemas está basada en eso, ya lo decíamos, en la identificación clara de lo que es el problema. De si nosotros identificamos de manera clara el problema, lo podemos analizar. Y una vez analizado, podemos definir el problema. Entonces, ¿qué es identificar? Digamos, observar que allí hay un problema. ¿Qué es analizarlo? Generar procesos de reflexión, de preguntas, y a partir de allí podemos definir, o sea, con mucha claridad podemos decir desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista abstracto, desde el punto de vista del razonamiento lógico, desde la creatividad, desde el modelado, esa definición para poder diseñar una solución. Esa solución lo que hacemos es validarla, y si definitivamente se da la respuesta, está dada la solución. Si no es validada, o sea, no acertamos, pues volvemos al análisis y miramos cómo se está interpretando.
Entonces, para poder entender de manera mucho más clara esa definición del problema, vamos a ver esos 5 conceptos, que es la lógica, que es lo abstracto, que es el razonamiento lógico, que es la creatividad y que es el modelo. Y a partir de allí, con base en esa definición, de esas formas de ver las situaciones, pues vamos a tratar de entender claramente qué vamos a diseñar y a solucionar el problema. Entonces, ¿qué es, digamos, desde el punto de vista, esa capacidad creativa para solucionar problemas? Entonces, el primero es la lógica. La lógica, pues obviamente nos permite de alguna forma poder estudiar la estructura o las formas del pensamiento humano, ¿sí? Llamémoslo desde el punto de vista de proposición, de concepto, de racionamiento, que está basado en algunas leyes o principios que van a permitir de alguna forma tener unos criterios válidos. Esos criterios válidos nos van a decir a partir de allí si es lógico lo que yo estoy pensando o no es lógico. Entonces, es importante evidenciar, digamos, esos elementos, o sea, que hay una proposición, un concepto y un razonamiento, digamos, que nos van a poder permitir interpretar la aplicación de una ley o un principio y a partir de allí decir si es lógico o no es lógico, digamos, lo que se está dando o no se está dando. La abstracción, en muchos de los casos lo que hace la mente, digamos, de nosotros, los seres humanos, es tener una propiedad de poder abstraer algunos de los elementos que normalmente nosotros vemos. O sea, nosotros vemos una cara y podemos abstraer de pronto una forma de poder interpretar a las personas. O sea, ya hay parámetros que nos han permitido de alguna forma poder de manera fácil y sencilla que nuestra mente pueda sacar, digamos, de una situación, un elemento dado que nos va a permitir poder generar una interpretación. Entonces, ahí vemos la segunda capacidad creativa que nosotros tenemos para la solución de problemas. La tercera es el razonamiento lógico, que es un proceso mental que nos permite de alguna forma aplicar de manera, digamos, paso a paso cada uno de esos elementos que están jugando dentro de lo que es la situación problemática. Entonces, lo que nosotros vemos es claramente que hay como una lógica repetitiva que nos va permitiendo de alguna forma poder evidenciar y poder concluir que lo que está sucediendo es un camino que puede ser verdadero, puede ser falso o puede ser propicio. Entonces nosotros lo que vemos es que, digamos, dentro de la secuencia del ejercicio pasado, nosotros veíamos una secuencia que nos permite de alguna forma poder generar un razonamiento y a partir de allí, pues obviamente evidenciar como una respuesta dentro de lo que es, digamos, el problema que tenemos. El cuarto, digamos, capacidad para solucionar problemas es la creatividad. Y ya decíamos, todos de alguna forma desde niños tenemos un proceso creativo, digamos, de crear soluciones, así sean fantasiosas, pero creamos soluciones y esas soluciones son ideas o conceptos que nos permiten de alguna forma poderlas asociar. ¿Para qué? Para poder plantear soluciones originales a muchos de los elementos dados. Entonces, ahí es donde empieza a jugar ese desarrollo de esa creatividad para dar posibilidades a los problemas. Entonces, cuando tenemos un problema, muchas veces, digamos, el primer elemento que surge es eso, es esa creatividad, o sea, creamos de alguna forma una solución al problema y a veces pues pueden ser errados y otras veces pueden ser, digamos, positivos, pero en términos de prácticos nosotros jugamos con esa creatividad. De hecho, la creatividad es algo que se desarrolla, o sea, la experimentación me va permitiendo de manera clara que podamos nosotros tener una imaginación creativa y a partir de eso tener un pensamiento divergente, o sea, presentar diversas cosas y esto es lo que se denomina pensamiento creativo. Entonces, importante tenerlo claro. Y la última capacidad para solucionar problemas es el modelado. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear representaciones o imágenes, llamémoslas objetivas reales de la situación y con base en ello, pues lo que hacemos es generar de manera real y efectiva una respuesta y probarla sin darnos cuenta dentro de lo que es la figura establecida o el modelado establecido. Entonces, importante que tengamos esos 5 elementos dentro de lo que son las soluciones a los problemas. Lo podemos ver desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista abstracto, desde un punto de vista de razonamiento lógico, desde un punto de vista creativo, desde un punto de vista de modelarlos. Digamos un problema lógico, ¿sí? Entonces nos dice, ¿podemos encontrar el error en esta imagen? ¿Alguien me puede decir cuál es el error? Fue el tercero. ¿Cuál? ¿Cómo?
¿Cómo, amigo? Falta 0. Falta el 0. ¿Quién se quiere arreglar? ¿Alguien que me diga? Está 2 veces la palabra él. Exactamente. Mire el error. El error es la palabra él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dentro del problema lógico establecimos? Nosotros tenemos en nuestra mente un patrón, digamos, predeterminado. ¿Sí? Cuando vemos qué es lo que curiosamente a veces hacemos, lo que le pasó al primer compañero, cuando él vio el problema, él leyó rápidamente aquí y se vino a esto, porque nuestra lógica pensamos que estaba aquí, mientras que el segundo compañero de pronto observó más y se dio cuenta que el error no estaba dado en los números, sino el error estaba dado en la incógnita, en la pregunta. Entonces, ese tipo de cosas a veces son muy reales, y ahí es donde juega mucho los ejercicios que a veces se dan dentro de lo que es, digamos, el desarrollo del pensamiento lógico. Es poder entender, poder comprender, poder evidenciar muchas de las cosas que están dadas. Y ustedes como ingenieros tienen que agudizar esto, porque, digamos, la lógica juega un papel esencial dentro de estos. ¿Qué pasaría si yo repito uno de estos elementos en una programación? Obviamente la respuesta no va a ser adecuada, digamos, el diseño del programa no va a ser adecuado, y eso va a acarrear muchos inconvenientes. Por el problema de abstracción, a ver, ¿qué podemos abstraer allí? Que las hojas del árbol forman un pájaro. Exactamente. Entonces, abstraemos ¿qué? Pues obviamente si uno lo mira rápido puede decir, no, yo no veo nada, porque obviamente las hojas están formando un pájaro. Pero curiosamente podemos abstraer eso, es que no hay dos pájaros, sino hay solamente un pájaro, y el otro está generado por las hojas del pájaro. Entonces abstraemos esa imagen de, digamos, la observación de este punto dado. Problema de razonamiento lógico. Entonces, a ver, tratemos de establecer ¿Cuál sería el juego de colores de este? El de arriba a la derecha, profe, ¿cuál? Sí, este de acá. El primero sería un azul. ¿Qué sería? Un Este azul. primer cuadrado. Un azulito, no. Azul, Rosado. rosado, el de aquí, Amarillo y verde. y verde. Pues, lo que uno ve es que está generando este tipo de elementos planteados. Entonces, aquí uno coloca cada uno de los elementos dados. Entonces, si es el azul, vemos es sería el 2, y así sucesivamente. Hay una lógica dentro de lo que es, digamos, la visualización que tengo, es seguir esa secuencia lógica, y a eso es lo que se llama un razonamiento lógico, ¿de acuerdo? Que es muy diferente al pensamiento lógico, que fue lo que vimos en el primer planteamiento. Un problema creativo. Entonces, lo que encontramos un proceso de que lo que hacemos es un problema, digamos, de alguna forma preparamos, incubamos, iluminamos, verificamos y elaboramos la situación. O sea, es un poco mucho más de trabajo, digamos, de la mente humana. Entonces, uno puede tener, digamos, elementos permanentes que nos van a permitir hacer ese retrabajo para poder constituir un problema de creatividad mucho más real y efectivo. ¿Sí? Y la otra es el problema del modelado. Entonces, lo que nosotros hacemos es que inicialmente jugamos ¿a qué? A materializar esas ideas. Entonces, nosotros podemos tener a través de bosquejos, a través de formas, figuras, y podemos llevarlas ¿a qué? A una figura que sea tridimensional, y esa tridimensión me permite evidenciar tamaños, me permite evidenciar formas, y ver que de pronto, de alguna forma, nosotros tenemos esa capacidad de poder llevar a la realidad ideas dentro de lo que es la solución de problemas. Entonces, tenemos esas 5 formas de ver las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos, digamos, esto que anteriormente vimos nos va a permitir jugar con una actividad, ¿sí? Una actividad fundamental, una actividad que de alguna forma va a permitir empezar a trabajar nuestra creatividad. Entonces, la actividad nos va a dar que tengamos 3 pasos a seguir. Primer paso, la identificación de 2 problemas. Llámese los problemas como los quieran ustedes ver, pueden ser en sus hogares, en su entorno, como lo quieran. Para ello usted debe establecer algo que no funciona, que funciona mal o que podría funcionar mejor.
Una vez identificado, debe describir o identificar cuál es el problema, idear posibles soluciones para cada uno de los dos problemas planteados y proponer posibles soluciones a los problemas planteados. Es la primera etapa. Entonces, importante entender, vamos a mirar dos problemas, digamos, pueden ser cualquier tipo de problemas. A partir de allí, miramos qué no funciona, qué funciona mal o qué podría funcionar mejor. Y una vez hecho esto, identificamos y describimos realmente el problema y a partir de allí empezamos a idear, a tener ideas de cómo solucionar ese problema. ¿Ese primer punto es claro? Sí, señor. Bueno, vayamos al segundo. La dinámica para esta etapa del ejercicio consiste en registrar los elementos claves de la observación de los dos casos que no funcionan. Entonces, el segundo punto que nosotros vamos a aprender es a qué, a generar registros, a escribir, porque en muchas de las partes nosotros lo que vemos los problemas, los entendemos y damos como la solución de una vez mental, pero no lo escribimos. Cuando nosotros empezamos a escribir, a registrar muchos de esos elementos claves que estamos observando, nos va a permitir de alguna forma informarnos, agrupar y consolidar ese aprendizaje que nosotros estamos observando. Y con base en ello es que nosotros podemos estructurar diferentes formas para poder dar soluciones al problema. Entonces, la segunda parte es aprender a hacer registros que podamos nosotros tenerlos como información, poderlos agrupar y consolidar para poder, en términos reales, dar solución al problema. ¿Ese segundo punto es claro? Sí, señor. Por ahí yo me... Señor. ¿Cómo? No lo entendí del todo el segundo punto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la primera nosotros tenemos dos problemas. Esos dos problemas lo que hacemos es mirar qué no funciona, qué funciona mal o qué no podrían funcionar mejor. Ahí lo que hacemos es poder identificar cuál es el problema y a partir de allí plantear una posible solución. Entonces ya lo tenemos claro. En este segundo lo que vamos a hacer es escribir. ¿Escribir qué? ¿Qué es lo que no funciona mal? ¿Por qué creen ustedes que no funciona mal? Y eso se llama información. Esa información yo la puedo agrupar y con base en eso puedo consolidar de alguna forma una alternativa de solución mucho más clara. Entonces, lo que estamos en este segundo punto es generando unos registros que son escribir qué nos aporta ese conocimiento. Entonces, nosotros empezamos a mirar, bueno, en términos reales, cuando pasa, por ejemplo, que uno va en un carro y el carro se apagó, entonces uno empieza a mirar qué pasa, entonces llega y dice, prende, lo primero que uno observa es decir, oiga, no, ¿será que no tiene gasolina? Verifica si no tiene gasolina, y si tiene gasolina, entonces mira si tiene corriente, si se aisló la corriente, por eso, ¿por qué no prende? Entonces empieza uno a jugar esos elementos y va sin darse cuenta a escribirlo, entonces llega y dice, bueno, gasolina hay, entonces, ¿qué quiere decir? La información me genera de que el problema no es de gasolina, ¿sí? El problema es otra cosa. Entonces, miramos corriente. Si corriente hay, entonces decimos, hay combustible, hay corriente, ¿por qué no está pasando? Entonces, empiezan a mirar, de pronto las bujías, uno inundó con el carro y las bujías se empaparon y no están transmitiendo la corriente. Entonces, empieza a escribir elementos de información que me van a permitir de alguna forma poder observar cuál podría ser la causa de la solución del problema. Entonces, importante es eso, es también poder nosotros ir registrando esas observaciones de qué no funciona, por qué no funciona, y esa información es la que nos va a permitir poder evidenciar claramente la solución a un problema. ¿Te queda más claro? Profe, entonces es como si estuviéramos escribiendo características del problema. Correcto. Y conclusiones que sacamos a primera instancia, pero que no son como soluciones definitivas. Correcto, correcto. Ya está, esto nos va permitiendo abrir un panorama, o sea, sin darnos cuenta lo que nosotros ya abrimos con ese conocimiento, toda una situación mucho más real y efectiva. Y eso nos va a poder facilitar de mejor forma la solución al problema. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Y la tercera es realizar un escrito, el cual debe contener, primero, en qué consiste la problemática o el problema, ¿sí? Y obviamente la oportunidad que nos da para ver qué es lo que no funciona y a partir de allí
empezar un poco a analizar. Entonces, primer elemento, que está dado desde el primer punto. Segundo, describa la solución que usted propone desde la ingeniería de sistemas y computación, o sea, cómo nosotros desde nuestro rol podemos empezar a plantear alternativas de solución. Y tercero, establezca cuál sería el impacto o resultado esperado si la solución fuera implementada, qué beneficios nos podría traer. Entonces, lo que vemos con este ejercicio es que nosotros empezamos a activar muchos de esos elementos creativos, donde jugamos con la abstracción, jugamos con la creatividad, generamos con la lógica, generamos con el razonamiento lógico, generamos de alguna forma con el modelado, y esas características es lo que me va a permitir, digamos, poder empezar a desarrollar situaciones mucho más reales y efectivas del caso. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, esta actividad la vamos a desarrollar el día miércoles. Hoy van a quedarnos unos minutos, hoy avanzamos rápido, ahorita miramos, vamos a hacer algunas preguntas, pero en términos generales, la idea es que la clase del miércoles de 7 a 9 de la mañana, ustedes tengan ese tiempo para resolver esta actividad. Una vez resuelta esta actividad, la idea es que la puedan corregir y poder subir a la plataforma. Si por alguna razón no pueden, porque por X o Y motivo no alcanzaron, tienen plazo hasta el próximo domingo a las 23:59 para subir esta actividad. ¿Ya hasta ahí es claro? Hello. Sí, profe. Ok. Nos vamos a devolver un poquito a estos elementos para poder generar, digamos, algunas de esas capacidades que en la práctica vamos a permitir poder desarrollar. Entonces, lo primero que observábamos era esto. Vamos a irnos a una situación, digamos, de la cotidianidad, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros vamos a llegar a uno de las estaciones del Megabús a esta hora. Son las 8:37, 8:40. ¿Cómo creen ustedes que encontrarían la estación del Megabús? La verdad no sé, porque no sé de Pereira, ni deja. Ah, bueno. Entonces pongámosle en un terminal o en un punto donde paren los buses. Digamos, el problema que vamos a mirar, y lo vamos a mirar desde un punto de vista lógico, es el tema del transporte. Entonces, en un punto de transporte, en un sitio donde la gente espera para poder coger bus. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra a esta hora, 8:30 de la mañana? De pronto pongámoslo más temprano, a las 7:30, hace una hora. Mucha gente. Exacto. Hay un flujo altísimo digamos, de personas. ¿Cómo podríamos mirarlo desde un punto de vista lógico para que eso no sucediera? ¿Cuál sería el problema real? Aumentar la cantidad de buses. Correcto. Está la relación de pasajeros, vehículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se agudiza el número de personas, ¿qué es lo que evidenciamos? Es que falta un flujo de vehículos que permitan recoger a las personas. Entonces, entre más vaya pasando el tiempo en horas pico, lo que uno observa es eso, es que los buses cada vez están más llenos porque está saliendo mayor cantidad de personas y están pasando, digamos, al mismo tiempo los vehículos. O sea, la capacidad es mucho mayor a la frecuencia del servicio. Entonces, desde el punto de vista lógico, nosotros como ingenieros podemos empezar a plantear soluciones. O sea, desde el punto de vista lógico, ¿cuál podría ser la solución a ese problema? Más buses. Por eso, pero como ingeniero de sistemas, nosotros, ¿cómo podríamos nosotros proponer una alternativa de solución? Un sistema de tickets que dijera a cuál bus te toca y pues que lo registraras de antemano. Así pues la gente sabría a qué hora ir exactamente y si hay cupo. Programar algún tipo de horario que establezca a qué horas pasan los nuevos buses o algo así por el estilo. Los sistemas de transporte masivo hoy en las grandes ciudades del mundo tienen un sistema de detención de la gente. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que usted, digamos, pasa a una registradora o llega a un punto de encuentro y se ve mayor cantidad de personas,
lo que hace es activar automáticamente que el servicio se tiene que hacer frecuencias mucho más rápidas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, voy a colocar el sistema de Transmilenio de Megabús o Transmilenio en Bogotá o el mío en Cali. Digamos, lo que hace en términos prácticos es que cuando se evidencia que en una estación hay mucho flujo de personas, salen varios vehículos. Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, un primer vehículo queda en la primera estación, un segundo vehículo llega a la segunda estación, un tercer vehículo llega a la tercera estación, y lo que hacen es que recogen rápidamente esas personas para poderlas desplazar, ¿sí? Entonces, ahí lo que vemos es que un ingeniero de sistemas lo que hizo fue eso. Desde el punto de vista lógico, si el problema era digamos, el número de pasajeros versus frecuencia, lo que hizo fue relacionar desde el punto de vista lógico de eso y crear un sistema que me facilitara esa situación. ¿Les queda claro ahí? Sí, señor. Bueno, vamos al segundo, abstracción. O sea, en términos prácticos, uno puede abstraer muchos elementos que en la práctica están dadas. Entonces, uno lo que observa hoy en términos reales es que, digamos, la pandemia ha conllevado a que, digamos, el consumo de energía en los hogares es altísimo, ¿de acuerdo? Es altísimo. Y lo que uno observa y puede abstraer de eso, de ese consumo, es que hoy por hoy el hecho de que las personas estemos trabajando en nuestras casas, pues ha aumentado ese servicio. Porque anteriormente lo que hacíamos es que a esta hora ya la mayoría de personas que tenían actividades habíamos salido de la casa y la casa quedaba prácticamente apagada, ¿sí? Hoy por hoy, en estos 17 meses, lo que hacemos es que esta es la hora activa. En este momento, por ejemplo, mi esposa y mis hijos están cada uno trabajando en su computador, cada uno puede tener la luz de su espacio prendida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que yo de esa situación abstraigo, hago una abstracción permitiéndome decir, oye, yo estoy consumiendo muchos de esos elementos dados y puedo buscar una alternativa de solución al tema. Entonces yo puedo generar un sistema de programación que en la práctica me permita, digamos, generar una disminución de esos consumos, generando, digamos, desactivar muchos de los aparatos que a veces quedan prendidos sin que nosotros estemos. Entonces lo que hacemos es que de alguna forma hemos abstraído de una situación unos elementos y con base en esos elementos podemos generar programaciones que nos permitan desde el punto de vista práctico poder dar respuesta a muchas de las soluciones que nosotros estamos planteando. ¿Ahí le queda claro? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Tercera, el razonamiento lógico. Entonces lo que vemos es un camino, un paso a paso. Entonces yo en términos reales lo que hago, digamos, permanentemente en esto. Entonces voy a decir, oiga, ¿cuál es el paso que nosotros hacemos o hicimos esta mañana cuando nos levantamos? Sonó el despertador a X hora. Lo que yo hago en la mayoría de los casos es que yo apago el despertador. Entonces el primer paso es eso, apago el despertador. El siguiente paso es que trato de moverme para tratar de flexionar mis músculos del cuerpo. Me siento, hago, digamos, movimientos de la cabeza, la roto para adelante, para atrás, muevo los hombros como para poder generar todo un desplazamiento de los músculos. De ahí me paro, ¿sí? En muchos de los casos, si digamos, mi esposa se ha levantado ya, entonces lo que hago yo en muchos de los casos es tender la cama. Entonces lo que hago es, hago de una vez esto y tiendo mi cama, ¿para qué? Para tener claridades de que ya está organizado gran parte del cuarto, y de ahí entro al baño, hago mis necesidades fisiológicas, me cepillo los dientes, voy y busco la toalla, subo y me ducho, me paro. Entonces hay toda una secuencia de pasos. ¿Qué pasa, digamos, en esa secuencia de pasos? Que si mi esposa sigue acostada, se interrumpió ese paso. ¿Qué pasaría después de eso? O sea, ¿cómo salto yo ese paso para poder seguir dentro de la secuencia lógica que yo tengo todos los santos días, que es sin darse cuenta, y yo lo podría uno colocar entre comillas un ritual? ¿Cuál paso me salté? Me salté el de la tendida de la cama porque mi esposa está acostada. Entonces, ¿qué paso es el que sigue?
¿Recuerdan? ¿No estaban poniendo mucha atención? ¿Proveedor el de los estiramientos o era el Ya de... había pasado, o sea, recordemos, yo arranco, hago estiramientos, una vez me paro, si mi esposa se levantó, tiendo la cama y una vez tendida la cama, entro al baño. Vamos a poner que dentro de la secuencia lógica, mi esposa que está acostada, o sea, que el paso de la tendida de la cama no la hago, y entonces yo lo hago, que hago es pararme de haber estirado músculos y de una vez paso al baño. O sea, salto ese paso. ¿Y por qué lo salté? Porque dentro de la lógica se interrumpió, no lo puedo hacer, no puedo tender la cama con mi esposa allí. Entonces hay un razonamiento lógico que me permite a mí de alguna forma llevarme una secuencia, porque sin darnos cuenta, nosotros nos habituamos, o sea, cuando dice habituar, es ese razonamiento lógico. Hay un hábito que nosotros establecemos. Nosotros digamos, no nos vestimos, pues, digamos, las personas que lo hacemos, porque no todas lo hacen, pero digamos, en el caso mío, yo antes de vestirme me he duchado. Entonces, ese es mi rito. Yo me ducho primero y después me visto. Hay personas que se visten y van y hacen vueltas y después vienen y se bañan o se bañan por la noche. Entonces, cada uno tiene un ritual que es un razonamiento o unos pasos lógicos que dentro de la vida se vuelven cotidianos. Y obviamente ahí está un poco lo que es ese concepto del razonamiento lógico dentro de las situaciones cotidianas o un problema. Entonces, para el caso de la programación es fundamental, porque lo que uno puede observar es eso. ¿Qué pasó si en este paso no se dio? Pues automáticamente coloca uno un camino que le va a permitir subsanar eso, porque si en la programación hay un paso que no se da, y pues obviamente frenaría el proceso. Entonces lo que uno hace es buscar alternativas que le permita saltar esa situación para poder continuar. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, profesor. señor. Ok. Creatividad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí, este es de los puntos más importantes dentro de lo que hay del pensamiento humano, es la creatividad. Entonces, nosotros podemos tener muchas situaciones, o sea, yo le puedo decir, bueno, vamos a mirar el tema del recibo. Entonces, uno puede empezar a jugar elementos creativos, digamos, de decir, oiga, hay un consumo de luz altísimo. Entonces, yo puedo plantear alternativas, tratemos de plantear alternativas. ¿A quién se le viene una alternativa para solucionar, tratar de disminuir el consumo de luz? ¿Quién tiene una idea? Podría hacerse, por ejemplo, en una habitación de la casa que le entre luz natural. Así no tendrían la necesidad de prender un bombillo. Correcto. En muchos de los casos, ¿cuál es la situación? Una situación sencilla es, abra las cortinas, hermano. Sí, porque si tú no abres las cortinas, pues obviamente la luz no entra al cuarto. Si tú abres las cortinas, la luz le entra. Y muchas personas se habitúan a tener la cortina cerrada y tener que prender la luz. Entonces, tú ya diste una solución. ¿Quién plantea otra solución? Desconectar dispositivos inactivos. Correcto. Entonces, por ejemplo, muchas personas lo que hacemos es que empezamos a cargar el celular, quitamos el cable del celular, le quitamos la conexión que tiene el celular, pero dejamos el cable conectado y sin darnos cuenta, ahí hay un consumo mínimo de energía, pero lo hay. Entonces, esa es otra alternativa que eso. Otra. Cambiar el cableado eléctrico cada cierto tiempo. Correcto. Entonces, que hay dispositivos que hoy, digamos, en términos prácticos, son ahorradores de energía. Entonces, podemos tener ese tipo de elementos dados. Entonces, sí nos estamos dando cuenta que un problema puede tener varias soluciones que son creativas y todo dependiendo de las circunstancias, pues yo la hago. Entonces, lo que hago es preparar, informarme, ¿sí? Y con base en esa información crear una idea, incubarla, o sea, desarrollarla. Una vez desarrollada, lo que hago es ya concretar una solución y mirar si realmente esa solución me trae respuesta positiva. Y lo que hago es que si lo trae respuesta positiva, la pongo en marcha. Entonces, eso es lo que tiene un problema creativo. Y en el caso de ustedes como ingenieros de sistemas, el tema de la creatividad va a jugar un papel esencial, fundamental, para que en la práctica pues puedan desarrollar ese tipo de tareas dadas. ¿De acuerdo? Y por último, el tema del modelamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es que somos muy dados a mirar las cosas de manera tridimensional.
¿sí? Entonces, yo creo que en la práctica todo lo que hacemos es que empezamos a mirar cómo espacializamos las ideas para mirar si esas ideas de alguna forma son reales y efectivas. O sea, si bien es cierto, nosotros pensamos, ¿sí? Y ese pensamiento podría decirse tiene una visión mucho más plana. Cuando nosotros hacemos un modelado, lo que hacemos es tener la posibilidad de generar una creatividad. Y en el caso de sistemas, cuando yo digo, por ejemplo, voy a crear un aplicativo, ese aplicativo yo puedo modelarlo. Y si yo lo modelo, puedo generar eso, un prototipo que me diga cómo puedo colocar digamos, ese aplicativo de diferentes formas. ¿Para qué? Para ver que realmente funcione. Entonces, son las 5 formas creativas que tenemos para nosotros aprender a pensar, ¿sí? Aprender a aprender. ¿Sí? Entonces, apropiarnos de ese conocimiento debe ser fundamental dentro de lo que es el ejercicio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Aquí cerremos esto, vamos a volvernos. Tenemos, vamos a ver aquí. ¿Antonio Jiménez está? Sí, presente. Bueno, Antonio, trata de plantear un problema y mirar desde alguno de los elementos dados cómo podría solucionarlo. O sea, tratemos de empezar como a ejercitar lo que vamos a hacer dentro de la actividad el día miércoles. Les plantea un problema que se te venga a la cabeza. De cualquier tipo, por ejemplo. De cualquier tipo. Digamos entonces, por ejemplo, una persona que tenga poco tiempo, que se vea muy corto de tiempo para distintas actividades. Sí, Eso valdría. sí, sí. Entonces, trate de escribir, digamos, qué es lo que no funciona ahí. Yo diría que, por ejemplo, esta persona vive su día a día, pero sin tener en cuenta como un horario estricto. Entonces, dejaría las actividades, hacerlas como cuando le plazca o cuando... sí, prácticamente eso. O sea, si no tiene un horario fijo, no tendría como esa claridad o no sacaría ese tiempo para hacer las distintas actividades que puede llegar a tener en la vida cotidiana. ¿Eso cómo se llama? ¿Te acuerdas, Antonio? Lo de describir el problema. Sí, pero digamos en términos reales, ¿cuál es la situación que no funciona ahí? Falta organizar el tiempo. Eso se llama falta de planificación. Uno no tiene un plan. Si uno organiza los tiempos con base en las actividades, obviamente planea el día. Y al planear el día, obviamente le va a servir. O sea, lo que no funciona es eso, que no tiene un modelo de planeación. ¿Cuál sería, digamos, la solución? Planificar un horario. Planificar. Entonces, ¿qué es lo que en la práctica tú vas a ver? Ya tienes la idea. Entonces, el primer punto. El segundo punto, empiezas a escribir. Entonces, vamos a mirar las actividades, qué tiempo se pueden tener y empiezas tú a organizar esas y esa es la información que te va a permitir tener claro para poder dar respuesta. ¿De acuerdo? A eso es lo que se refiere el ejercicio. Muy bien, Antonio. ¿Les queda claro, hijos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, miércoles... Pero, qué pena, profe. Sí, diga. Entonces, Santiago. exactamente qué es lo que tienen que entregar, el texto como tal. Sí, el texto. Entonces, el texto lo tienen que hacer. Entonces, ustedes, miren, lo que acabo de hacer, Antonio, son 2 problemas. Entonces, colocan problema 1, tan. Empiezan a mirar qué es lo que no funciona, hacen una descripción, generan de manera sencilla una solución, describen en el segundo punto cuáles son las actividades, qué información es lo que tengo, y a partir del tercer coloca cada uno. Entonces, el problema es este, la alternativa de solución son estas, y si yo consigo esto, lo que genero es que la persona funcione bien. Entonces, los 3 puntos están dados en un texto, ¿de acuerdo? ¿Te quedó claro, Santiago? Sí, profe, gracias. Pero entonces, si la idea es elegir un problema que más adelante un ingeniero de sistemas podría dar una solución. Por ejemplo, en este problema, yo no creo que haya algo en específico que un ingeniero pueda hacer. O sea, ¿Sabe cuál es? El Balance Scorecard
es lo que hace, es lo que sirve, digamos, en las empresas que tienen mayores situaciones, es lo que le permite programar las cosas. ¿Sí? Es más, de hecho, lo que nosotros vamos a trabajar son bases de datos, y las bases de datos son cientos de millones de informaciones que tenemos que tabularlas, organizarlas. ¿Para qué? Para que nos dé una respuesta. Entonces, el tema de la planeación juega un papel dentro de los sistemas esencial, hermano. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vayamos mirando esa posibilidad, porque siempre en cualquier situación, por cotidiana que sea, nosotros como ingenieros tenemos que mirar cómo podemos plantear alternativas de solución, y eso es lo que quiero en estas primeras actividades, que ustedes empiecen a disparar ideas de cómo solucionar un problema desde la ingeniería de sistemas, y vean en una situación, por cotidiana que sea, vean una alternativa de solución. Mira, aquí alguien colocó, miren lo que colocó uno de los compañeros de ustedes. Dice, Mateo, dice, vea que sí sirve, por ejemplo, los software de productividad, ¿sí? Entonces, claro, todo está dado en eso, en sistemas de información que les van a permitir de alguna forma dar respuesta, y eso es lo que quiero que empecemos nosotros desde nuestro primer semestre, a ver cada problema, veamos una alternativa, y esa alternativa me dé una solución desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas. ¿Vale, Antonio? Sí, pues. Bueno, así nos equivoquemos, aquí no importa, estamos es para también equivocarnos, la equivocación también nos permite a partir de allí aprender, ¿vale? Bueno, preguntas, hijos, comentarios. No, pero de todo quedó Ok, claro. gracias. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, recordemos la actividad a más tardar el domingo a las 23:59, por favor, subirla. Y nos vemos dentro de 8 días para un nuevo tema de una nueva semana. Dios me los bendiga y los dejo porque tengo clase a las 9. Listo, profe, hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao. Profe, pero entonces para este miércoles